Por desgracia, estamos asistiendo a una desglobalización. En los últimos lustros hemos visto como todo lo que se había creado en las últimas décadas, comercio internacional, relaciones, pues está yendo al garete, ¿no? Con estos conflictos, la ruptura de Euroasia, también la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues esos conflictos en Oriente Medio, la guerra Ucrania-Rusia, bueno, pues todo esto nos está acercando a lo que muchos dicen que puede ser el inicio de una posible tercera guerra mundial. Ojalá que no. Vamos a ver en esta sección por qué está sucediendo, el rol que juega el comercio y, por supuesto, la divisa, ¿no? Hablaremos del oro, hablaremos también del dólar y hablaremos de las relaciones internacionales. Decía Escotado que donde entra el comercio no entran las balas y, por desgracia, estamos yendo a un mundo cada vez más proteccionista. Por lo tanto, estamos asistiendo a el acercamiento a un gran conflicto mundial. Esto a día de hoy es difícil verlo en el corto plazo, pero porque statu quo nos lo impide, pero realmente las cosas pasan muy rápidas de un día para otro y si va a llegar la tercera guerra mundial, posiblemente muchas personas no sean capaces de verla hasta una semana o un mes antes, ¿no? Esperemos que no, pero establezcamos cuáles son las líneas rojas, las banderas rojas que ahora mismo el mundo está generando. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy quiero que, antes de empezar con las imágenes, vamos a escuchar unas palabras de uno de los principales líderes del mundo, que es Vladimir Putin, presidente de Rusia, hablando precisamente de esto. Le preguntaban si habrá o no una tercera guerra mundial. Y él, bueno, es muy interesante, vamos a escucharle en primer lugar y luego lo analizamos, porque hay un concepto que creo que merece la pena repasar, así que en primer lugar vamos a escuchar a Putin, luego lo analizamos. ¿Habrá una tercera guerra mundial? ¿Sabe usted? Aquí podemos recordar a Einstein, creo, quien dijo: no sé con qué armas se combatirá la tercera guerra mundial, pero la cuarta guerra mundial se peleará con palos y piedras. La asunción de que una tercera guerra mundial puede ser el fin de la civilización debería contenernos a la hora de llevar a cabo acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales. Por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido en un mundo relativamente pacífico, relativamente. Constantemente estallan guerras regionales. Basta recordar la guerra de Vietnam, o el conflicto en la península coreana, o el que se desarrolla ahora en Oriente Medio. Desde Irak hasta Libia hay otros conflictos, pero no hubo conflictos globales. ¿Y por qué? Porque a nivel mundial, entre las principales potencias militares, se ha entablado una paridad estratégica. Y aunque lo que voy a decir puede sonar desagradable, es verdad. El miedo al exterminio mutuo siempre ha contenido a los actores internacionales. Ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos bruscos y eso los ha obligado a tenerse respeto mutuo. Bueno, pues ahí estamos escuchando al presidente de Rusia en una declaración creo que interesante, ¿no? O por lo menos en la que se puede sacar reflexiones pues positivas, ¿no? En primer lugar, estoy muy de acuerdo, ya lo que decía Einstein, ¿no? Que si hay una tercera guerra mundial, que sea una guerra nuclear, la siguiente será con palos y con piedras. Eso creo que todos lo tenemos claro y habla de que, bueno, hemos estado en un periodo de paz. De hecho, esto es uno de los grandes méritos de la Unión Europea, que ha conseguido agregar a países que han estado todavía en conflictos pues en un periodo enorme de paz. La Unión Europea tiene otros defectos muy, muy graves, que ya los hemos comentado aquí, pero eso es un mérito tremendo, ¿no? Que también hay que bueno, reconocérselo. Y, por supuesto, él habla de la paridad, en este caso de que, bueno, el miedo al no exterminio mutuo es lo que ha evitado que haya un conflicto global. Suena crudo, pero realmente es así.
Pero es que yo voy a más, yo lo hablo en la paridad del comercio. Creo que eso es lo que realmente evita esa entrada en guerra, ¿no? Siempre se habla del proteccionismo, por ejemplo, ahora, ¿quién depende más, China o Estados Unidos en el comercio? A ver, yo siempre hablo de dependencia mutua, ¿no? China vende a Estados Unidos y con eso se beneficia, y Estados Unidos necesita también comprar bienes de China, es decir, o cualquier otro país, ¿no? La dependencia es mutua, del que vende y el que compra, ¿no? Ambos se benefician, uno por comprar y otro por vender. El comercio evita la guerra, ¿no? De ahí la famosa frase de Antonio Escotado, en paz descanse, que decía que donde entra el comercio no entran las balas, y es lo que creo que ha mantenido este enorme periodo de paz. ¿Cuál es el problema? Que estamos tendiendo al revés, a una ruptura del comercio global. Esto se ve inicialmente con las propias guerras comerciales o las guerras de divisas, que acaban desembocando en conflictos bélicos ya en el terreno, ¿no? Como quien dice. Y debemos evitar eso. Por eso, a mí particularmente no me gusta nada ese proteccionismo, por ejemplo, de líderes como Donald Trump, que tiene otras virtudes, pero desde luego esa política, ¿no?, de autoabastecimiento, de querer ser autosuficiente, precisamente para no necesitar, no depender de otras naciones, creo que es muy nocivo porque acerca, no a corto plazo, pero quizás sí a medio o largo, a posibles futuros conflictos, ¿no? De ahí que una guerra comercial pueda derivar, como segunda derivada, en una guerra bélica. Y ese es el problema. Y vamos a ver un poco el rol de Estados Unidos, por qué está virando a ese proteccionismo, cuando se dice que es la cuna, ¿no?, del libre mercado, el rol del oro y por supuesto también de China. Vamos a analizar, aquí tenéis la primera de las imágenes, como siempre, la vamos a poner en grande para que la veáis. Fijaos, precio de commodities, o del oro en este caso, bueno, de commodities expresado en dólares o en oro. Fijaos cómo desde la Segunda Guerra Mundial el precio de las commodities evidentemente se ha disparado en dólares, pero no en oro. En oro sí, seguimos en una deflación crónica. Esto es por este gráfico que me parece tremendo, por qué un gobierno debe ahorrar en oro y no en dólares, y por qué se han dado cuenta tarde, pero muchos grandes bancos centrales y muchos tesoros están empezando a rotar de activo financiero, es decir, del dólar a activo real. ¿Por qué? Porque en el futuro lo importante va a ser que comprar commodities. Al final los ahorros valen para consumir, ¿no? No es otra cosa, es diferir el consumo presente y fijaros la diferencia entre ahorrar en moneda dura o ahorrar en moneda blanda. Y la diferencia aquí en el precio de las commodities, que es un activo con energía prácticamente cero, cómo cambia, insisto, en función de si lo valoras en términos, en este caso de dólar, moneda hegemónica dentro del fiat o el oro. Fijaros, el oro en los entornos de incertidumbre, en los entornos donde pueda haber además miedo bélico, es la famosa prima de riesgo, es cuando empieza a coger mucho protagonismo. Y ya se está hablando de compras de euros masivas por parte de bancos centrales. Hemos escuchado a China, India, Polonia. Polonia lo hace además porque está muy cerquita ahora mismo de la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, otros países emergentes, Turquía, están ahora mismo demandando mucho oro. ¿Para qué? Para tenerlo en los bancos centrales. ¿Por qué? ¿Qué saben? Rusia también, ¿no? ¿Qué saben ellos que no sepamos nosotros? ¿Para qué se preparan? Es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, pero es evidente, ¿no?, el por qué. Y aquí este gráfico ve cómo el ahorro en dólares, casi impuesto por Estados Unidos, realmente ha provocado que a día de hoy tengas mucha menos capacidad para comprar materias primas de lo que lo tenías si hubieras permanecido con el oro. Y este gráfico nos va a hacer entender los siguientes que tenemos. Vamos a pasar a la segunda imagen y seguimos avanzando un poco en este análisis, esta radiografía macroeconómica que vamos a hacer hoy y geopolítica, fijaros. Y por qué aquí vamos a ver cómo ha cambiado un poco pues la corriente, ¿no?, de ahorro de las instituciones centrales. Vamos a ponerlo en grande, como a partir sobre todo del año de la crisis financiera, pero sobre todo después del COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania, como muchos bancos centrales están aumentando sus reservas en oro. Y es verdad que aquí abajo en rojo se ve, ¿no?, sobre todo después del COVID, ahora están por encima del 10%, cuando antes estaban en torno al 4 o 5%. Es decir, esto parece poco en términos porcentuales, pero es una barbaridad, ¿no? Básicamente esto lo que nos dice es que bancos centrales antes tenían, sobre todo su balance, un 3-4% de oro y ahora tienen un 12-13%. Por eso hemos visto también este bull run brutal del oro, que lo tenéis en el gráfico de arriba, en negro, ¿no? El oro es pues un mercado relativamente pequeño en comparación, por ejemplo, con la deuda o con la renta variable. Por lo tanto, estos cambios porcentuales que vemos en tenencias, bancos centrales, tiene un impacto tremendo en el precio del oro, porque, repito, es un mercado relativamente pequeño, ¿no?, como activo real, ¿no? Y esto se debe a que muchos mercados ya no confían en el dólar.
Esto se vio, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando Estados Unidos congeló, expropió, ponerle el adjetivo o el verbo que queráis, las reservas en dólares rusas. Y esto, claro, le ha pasado a Rusia, pero mañana le puede pasar, por ejemplo, a China o a cualquier no aliado, incluso aliado, ¿no? Quién sabe cómo va a evolucionar el futuro de Estados Unidos. Usar la divisa como arma de guerra, ¿no? Esto Putin, evidentemente, es muy consciente y quizá haya sido uno de los mayores errores, desde mi punto de vista, de Estados Unidos, porque tú puedes, bueno, pues imponer que las commodities estén denominadas en dólar, forzar a que muchos países ahorren en dólares para comprar luego, o que el comercio sea en dólares. Eso puede tener sentido y que incluso eso haya generado pues un mercado, el del eurodólar, donde la divisa fiat descentralizada al final haya sido el propio dólar. Todo eso está muy bien, creo que Kissinger en este caso fue muy inteligente, después del Bretton Woods y el fin del patrón oro-dólar, estuvo bien, pero ya expropiar, saltándose todas las leyes internacionales, los ahorros, que al final los ahorros de Rusia son los ahorros de la población, de los propios rusos, ¿no? Expropiarlo, ¿no? Por un conflicto bélico, en el que puede estar a favor o en contra, muy bien, esto no es otro debate, pero desde luego ahí congelar unos ahorros creo que es un mal paso, que ha lapidado, insisto, la confianza no de los aliados, pero sí de los no aliados. Y por eso estamos viendo cómo bancos centrales, pues de los BRICS, etcétera, etcétera, pues están empezando a comprar oro. No hablamos de desdolarización, porque un desapalancamiento en dólares es algo muy doloroso, y porque el mundo está endeudado en dólares y se tiene que refinanciar en dólares. Entonces, es una telaraña de la que es muy complicado salir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si a día de hoy se habla inglés en todo el mundo, es complicado dejar de hablar inglés y cambiar a otro idioma, ¿no? Pues el efecto red, evidentemente, atrapa y se tarda mucho en salir, ¿no? Quizá estemos en un proceso de desdolarización de aquí a 5, 6, 7 décadas, no a corto plazo, como muchos analistas lo están comentando. Eso es una tontería, una estupidez absoluta, pero desde luego sí vemos cómo se está rotando hacia el oro, que es un activo real que no tiene riesgo de contraparte, porque es una piedra, al fin y al cabo, no depende de nadie, ¿no? Entonces, creo que es inteligente en este momento de desglobalización, donde, insisto, además, podemos ver, ya no, como decía el propio Putin, conflictos locales. Hablaba, por ejemplo, de Oriente Medio, como Vietnam también lo ha nombrado, sino conflictos más globales. En ese caso, el oro, evidentemente, se iría a los cielos, ¿no? Porque te da propiedad privada pura y no dependes, insisto, de contrapartes que te pueden congelar, te pueden expropiar, como ya hemos visto, insisto, en este conflicto. Por eso el oro, esto está cogiendo mucho protagonismo, y de ahí el bull run tremendo, que por cierto puede ser incipiente, ¿no? Si esto va más, como parece que está pasando. Estas dinámicas proteccionistas, por cierto, no solo Estados Unidos, en Europa, con el auge de estos radicalismos también lo estamos viendo, ¿eh? No solo Estados Unidos, cuidado, ¿eh? Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando, y vamos a ver el problema que le puede suponer esto al propio Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, parece que, vale, nosotros como inversores nos podemos refugiar en el oro, podemos aprovecharnos de este bull run, pero el que tiene posiblemente un problema no a corto, pero sí a largo plazo, aquí repito, a décadas, pues Estados Unidos. Y se ve esta imagen que a mí me gusta mucho y siempre la pongo de ejemplo, vamos a ponerla en grande para que lo veáis, cómo está viendo este gap o esta brecha, que es muy peligrosa, ¿no? Que son en rojo la deuda de Estados Unidos, ya sabéis, los famosos 36, está un poco desactualizado, porque ya pone 34 trillones, ya vamos por 36 casi, ¿no? Pues lo que compran los extranjeros, ¿no? En azul. Pues eso, Arabia Saudí, Japón, China, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cada vez vemos cómo se siguen comprando, ¿eh? No digo que hayan dejado de comprar ni que estén reduciendo sus tenencias, pero a menor ritmo, evidentemente, a menor ritmo, y sin embargo el déficit y la deuda de Estados Unidos se va disparando. Entonces se abre esa brecha entre los acreedores, los compradores internacionales y la deuda de Estados Unidos. La gran pregunta que os hago a todos es quién va a rellenar, ¿no? esa brecha. Porque si no compran los extranjeros, tendrán que ser los propios estadounidenses los que financien al propio gobierno. Entonces, bueno, se quiere, mejor dicho, que sea el sector bancario doméstico, al fin y al cabo, el que supla esa falta de demanda, porque los extranjeros, como digo, están perdiendo la confianza, o en este caso, tras sobre todo esta guerra entre Rusia y Ucrania, el miedo a que se vuelva a utilizar como arma de guerra. Vale, el sector doméstico es capaz, es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, el sector bancario, me refiero, el sector financiero, es capaz para financiar a tipos de interés bajo, porque si hay un tipo de interés alto, siempre se va a cruzar precio de interés, ¿no? Pero claro, a tipos de interés que no sean, bueno, destructivos para el tesoro, ¿podrá el sector bancario comprar toda la deuda? Una pregunta que todos nos tenemos que hacer, o las familias, ¿no? Difícil, y por eso también está entrando ahora la banca central monetizando deuda, que ese es el gran peligro que tenemos, cuando al fin no hay compradores de deuda y tiene que ser un agente que imprime dinero, reservas en este caso,
para financiar al Tesoro. Cuando va cogiendo mucho peso la banca central en el financiamiento del gobierno, es cuando llegan los problemas, y cuando llega la inflación, y cuando llega la desconfianza. Por eso, todo está muy relacionado. Todo este contexto geopolítico que estamos narrando, que estamos analizando, puede llegar a, en un futuro lejano, quizá al cambio de hegemonía monetaria. Y para mí, si esta brecha se sigue ampliando, repito, los acreedores de verdad, acreedores extranjeros, bueno, también hay que contar evidentemente el sector doméstico, pero claro, los extranjeros siempre han tenido mucho peso. Si se abriendo entre el déficit disparado y se estancan los compradores, pues ahí va a surgir la figura de la banca central monetizando deuda, y eso, claro, va a ser inflación, y la inflación acaba llegando al descrédito de la divisa y a la caída de la demanda del dinero, que es lo que acaba generando siempre los episodios de hiperinflación. No digo que eso vaya a suceder, ni mucho menos, estoy hablando a nivel teórico, ¿no? Así que mucho cuidado, habrá que vigilarlo muy de cerca, porque estamos hablando además de cambios a nivel geopolítico y geoeconómico muy importantes. Vamos con la siguiente imagen que os traigo en esta narrativa, y fijaos, ya yendo más a China, que es el otro gran país, en este rol, qué papel juega el G7, tío, que parece que siempre se queda en la sombra, escondido, que no participa, no se mete en guerras, a priori se ve pacífico, va a su bola, por decirlo así, de forma un poco bruta, pero vamos a fijaros cómo ha ido trazando una estrategia en silencio. Vamos a poner esta imagen también en grande para que la veáis, y veréis cómo cada vez está intentando reducir su dependencia de Estados Unidos, como aquí lo veis, esto es el total de exportaciones de China. En rosa veis a las exportaciones a Estados Unidos, Europa y Japón, como las está reduciendo mucho, y cómo está abriendo otros socios comerciales, los famosos BRICS, ¿no? Y países emergentes. Es decir, está quitándose dependencia de Occidente, lo que serían los países no aliados, por decirlo de alguna manera, y está empezando a abrir líneas, pasillos con el resto del mundo, ¿no? Y de hecho ya depende, o sea, exporta más al resto del mundo que, insisto, a Japón, Europa y Estados Unidos. ¿Por qué hace esto China? Pues porque se está oliendo todo lo que estamos comentando. Esto, pues no es bueno, evidentemente, para nadie, principalmente para Estados Unidos. Estados Unidos lo que ha hecho, lo que llama el Charles de Gaulle el gran privilegio, era importar dólares, exportar dólares e importar bienes y servicios, ¿no? Es la gallina de los huevos de oro. Oye, yo imprimo papelitos con la cara del presidente, que no me cuesta nada hacerlos, los exporto, y a cambio de eso importo, oye, bienes y servicios, commodities, incluso ya bienes finales, móviles, televisiones, lavadoras, imaginaos, ¿no? Pues de eso, pues eso ha fomentado mucho el consumo en Estados Unidos, y pues ha sido el famoso gran privilegio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que eso puede estar acabando, porque claro, China está reduciendo esas exportaciones a Estados Unidos, que lo mismo, visto de la otra cara, Estados Unidos cada vez importa menos de China, ¿no? Entonces no se va a beneficiar tanto de esa gran fábrica que tiene, y por eso Donald Trump estará tan empeñado en volver a hacer resurgir la industria estadounidense, que sea la que fabrique, para no tener que comprar fuera, etcétera, etcétera. Lo que es un proceso que puede ser doloroso, y quizá pues por la mitad ya un camino con baches, un camino duro, ¿no? Porque tú no puedes fabricar de un día para otro, o sea, no puedes crear fábricas competitivas frente a otros países que llevan muchos años ya desarrollando ese producto, etcétera, etcétera, ¿no? Son, digamos, reestructuraciones económicas largas en el tiempo, ¿no? Así que vamos a ver, porque claro, esa alianza, ¿no? Estados Unidos quizá, yo no quiero decir nada, ¿no? Pero se haya excedido, ¿no? Con ciertas políticas, y ahora pues el resto del mundo está poco a poco tomando cartas, como digo, muchas veces de forma silenciosa, que casi la sociedad no es consciente, pero este cambio en China, ya os digo que es totalmente intencionado, ¿no? Depender cada vez menos de Estados Unidos, quizá porque se está previniendo ante un gran conflicto, quién sabe dónde se acabe dividiendo el mundo, ¿no? Entre Occidente, el eje atlántico, y pues todo el mundo BRIC, que además es más grande en población y quizá en PIB en un futuro también, ¿no? Bueno, este es el rol de China, cómo está pues trabajando en silencio, como siempre digo. Y además es curioso, ¿no? Porque durante todo este tiempo lo que ha hecho China, como os digo, es importaba lo que fabricaba y exportaba, pero a Estados Unidos lo que fabricaba, e importaba dólares. Por eso China tiene muchas tendencias en dólares, ¿no? China ha sido el principal acreedor de Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho China con esos dólares? Es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a contestarla con esta imagen, que os pongo, la quinta y la última. Porque lo que ha hecho Estados Unidos, que es el peligro de todo esto, ese gran privilegio, el buffet libre que ha tenido, el problema es que ha ido vendiendo su economía a los extranjeros, ¿no? También Donald Trump preocupado por esto. Fijaos qué gráfico tan interesante. Vamos a poner en grande para que lo veáis. Esta es la participación de los extranjeros en las inversiones estadounidenses.
Claro, con todos esos dólares que ha hecho China, pues ha ido comprando acciones de las tecnológicas, de Apple, de Amazon, pues de todas las empresas que conocéis también, de Coca-Cola, de Exxon, de, bueno, un poco de las principales empresas, grandes, pequeñas, medianas. Entonces, claro, se va perdiendo soberanía, ¿no? Estados Unidos ahora, pues en parte del equity de las principales empresas no pertenecen a Estados Unidos, pertenecen a China. Entonces China silenciosamente se ha ido adueñando de la economía privada estadounidense. Mucha gente habla de que China, claro, ha ido comprando, pues por ejemplo en Sudamérica, ¿no? Muchos puertos, muchos pues, activos reales, también en África, pero es que Estados Unidos también lo ha ido haciendo y ha ido formando parte de muchas de las grandes empresas, ¿no? Y es el problema que ha tenido el buffet libre. Estados Unidos ha vivido, como quien dice, prácticamente de gratis, ¿no? Exportando dólares, importando servicios, pero claro, esos dólares el resto del mundo ha ido comprando su economía, y ese es el principal problema, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a un entorno en el que Donald Trump se ha dado cuenta de ese gran privilegio que deriva en un potencial error, y China se ha dado cuenta de que eso puede llevar a un conflicto como el que está sucediendo, ese proteccionismo de Donald Trump, repito, esa guerra comercial que tiende a derivar, o puede derivar por lo menos, por esa pérdida de comercio en conflictos bélicos. Esperemos que no sea una guerra mundial, como decía el propio Putin, porque si la tenemos, que sería una guerra nuclear, y que apriete el botón, nos lleva al exterminio total. Entonces, la cuarta guerra mundial, como bien decía Einstein y recordaba y parafraseaba Putin, sería con piedras y con palos. Y creo que es un escenario que ninguno quiere vivir, ¿no? Entonces, bueno, soluciones a todo esto, pues luchar contra ese proteccionismo, ¿no? Volver, ¿no? al comercio y apostar por el libre mercado. Figuras, por ejemplo, a día de hoy que tenemos como Javier Milei, ¿no? Un ejemplo en una economía que venía derruida también por ese intervencionismo. Esperemos que resurja más, lo veremos, pues como siempre decimos, en próximos años. Ojalá estemos para contarlo y, por supuesto, si es en Trading Pro, mejor. Con esto cerramos, os mando un fortísimo abrazo y, como siempre, un besazo. Chao. Trump ha ganado las elecciones. Se abre un nuevo mercado alcista para el ecosistema de las cripto. Bitcoin nos deja rentabilidades de más del 150% en el año 2024. Estás de enhorabuena. Hemos llegado a 20.000 suscriptores, más de 20.000 en el canal de YouTube, y estamos regalando 20 cursos completos de criptomonedas. Fácil participar. Hay que seguir en la cuenta de YouTube, @tradingpromedia, el canal secundario sobre criptomonedas, @CryptoTrends, y dejar un comentario en esta publicación. Daremos el ganador muy pronto. Toda la información en la descripción. Mucha suerte.